Finalmente, lo último que veremos como parte de estos videos para desarrollar los temas de la ficha 22 es una aplicación práctica. Propongo aquí el enunciado de un caso de aplicación que está inspirado en un problema que está resuelto en la propia ficha 24. El tema es que en la ficha 24 el problema es bastante más largo e incluye una serie de un montón de otras operaciones que por cuestiones de brevedad aquí hemos resumido de alguna manera. El programa que propongo que hagamos sugiere algo como desarrollar un programa controlado por menú de opciones que permita gestionar un arreglo, un vector de registros de tipo libro, suponiendo que por cada libro cargamos campos como el ISBN, el código identificador del libro, el título del libro y la cantidad en stock que tiene cada uno de estos libros en nuestra librería o en nuestra biblioteca. Y las opciones que el menú tiene que proponer son las que siguen. 1. Crear y cargar el arreglo B1 con n registros de tipo libro. Esto lo hemos hecho, lo sabemos hacer, pero es la partida para el ejercicio un poco más extenso que incluya ahora archivos. En la opción número 2, mostrar el arreglo. En la 3 arranca la novedad. Tenemos que crear un archivo que tenga los datos de los registros del vector B1 que hemos creado en el punto 1, pero solo para aquellos cuya cantidad en stock sea mayor a un número C que se carga por teclado. Con la opción número 4 tenemos que mostrar el archivo que acabamos de crear. Con la opción número 5 se nos pide crear un segundo vector B2 que contenga los datos de los libros cuyo título comience con la letra F, pero la fuente para armar este registro es el archivo que hemos armado en el punto 3. Es decir, a partir del archivo, crear el vector B2. Y finalmente mostrar el vector que acabamos de crear. O sea que este es lo que nosotros llamamos un ejercicio combinado en el que aparece un poco de todo. Registros, arreglos de registros y ahora también archivos. ¿Cómo hacer para gestionar el paso de un vector a un archivo y de un archivo a un vector? Es de lo que se trata con este ejercicio en particular. Y este ejercicio, que no deja de ser un ejercicio sencillo, es la base para, para el tipo de ejercicio, el tipo de prácticas que se van a requerir después en el último parcial de la materia. Bueno, este problema directamente lo vamos a ver analizado y resuelto en código fuente en PyCharm. Bueno, la idea es que el programa arranca importando una serie de módulos típicos que son los que nos hacen falta históricamente y los que hemos visto que nos van a hacer falta a partir de hoy, como pickle, os, os.path o el propio io para importar distintos elementos que tienen que ver con el manejo de archivos. El registro que vamos a utilizar está caracterizado por esa clase que hemos presentado allí. La clase se llama libro, el tipo registro, la función constructora toma como parámetro un código que será el ISBN, el título y el stock, y esos valores se asignan en los campos ISBN, título y stock, que son los que va a tener cada registro de aquí en adelante. Aquí contamos con nuestra ya conocida función display, que se va a encargar de tomar como parámetro un registro de tipo libro y mostrarlo por pantalla en forma más o menos agradable para que no tengamos que estar escribiendo estas instrucciones print a cada rato cada vez que tengamos que mostrar un registro. Esto va a mostrar en una línea los datos del registro que le pasemos como parámetro. Quiero mostrarles cómo se ve el main, el programa principal, la función test, que es la que estamos invocando desde la script principal. En la script principal, la función test define dos variables, B1 y B2, inicialmente definidas como arreglos vacíos. Luego en la variable fd estamos guardando una cadena de caracteres que es el nombre físico del archivo con el que vamos a trabajar. La variable fd de aquí en adelante es la que utilizaremos para no tener que andar escribiendo ese nombre a cada rato cuando abramos el archivo o utilicemos alguna instrucción que requiere el nombre. El menú de opciones está controlado por este while. La variable op es la que carga por teclado el usuario
para indicar cuál es el servicio que quiere obtener del menú, y mientras no se cargue la opción número 7, el programa continúa. La opción número 7 es la opción de salida. La variable op inicialmente está asignada con el valor -1, y como -1 es distinto de 7, la primera vez que preguntamos esto es cierto y por lo tanto el menú se muestra al menos una vez, y aquí aparecen todas las opciones como se pidió en el enunciado. La 1 para crear el arreglo. En este caso la novedad es que en lugar de cargar los registros a mano, vamos a hacer que la carga de los registros se haga en forma automática utilizando funciones de generación aleatoria de valores para no demorar tanto haciendo la carga. Con la 2 vamos a mostrar el vector. Con la 3 vamos a crear el archivo con los libros del vector cuyo stock sea mayor a un número que vamos a cargar por teclado. La opción 4 nos va a mostrar el archivo. Con la 5 vamos a crear otro vector a partir del archivo con los títulos, con los libros cuyo título empieza con F. Con la opción 6 vamos a mostrar el segundo vector y la 7 es la que nos permite salir. Lo que quiero que observen es que luego de cargar la opción del menú, lo que estamos haciendo aquí es, bueno, chequear cuál fue la opción que el usuario cargó. Si la opción fuera 1, llamamos a la función cargar arreglo. La función cargar arreglo, que la vamos a analizar ahora, esta función no es complicada, ya la conocemos. Simplemente en su bloque de acciones inicializa una variable de tipo arreglo como arreglo vacío. Esta variable, lo que sea que quede apuntando, es la que finalmente va a devolver esta función. Aquí estamos declarando una tupla que contiene algunas cadenas que vamos a utilizar como títulos de libros ficticios para seleccionar aleatoriamente estos valores y no tener que cargarlos por teclado. Se carga por teclado n el número de libros que queremos cargar en el vector, y luego con un for que hace n vueltas, lo que hacemos en cada vuelta es generar en forma aleatoria el código de un libro, el título del libro y el stock. Para generar el código llamamos a la función roundInt para que me devuelva un número entre 1 y 10.000. Ese número aleatorio es el que va a valer la variable code. Para generar en forma aleatoria el título del libro, elegimos de manera aleatoria uno de los títulos, una de las cadenas que está en esta tupla, con la función choice, y a la tupla obtenida, la que sea, le sumamos, le concatenamos la conversión a cadena de caracteres del número i que está regulando el for. Así vamos a obtener títulos de la forma F000 o T001 o X002 y así por el estilo. Y para generar la cantidad de stock de cada libro, de vuelta llamamos a la función roundInt y le pedimos que nos devuelva un número aleatorio en el intervalo entre 0 y 100. Cuando esos tres números, esos tres valores han sido generados de manera aleatoria en vez de cargarlos por teclado, bueno, llamamos a la función constructora de la clase libro para crear un libro con esos tres valores, y al libro que acabamos de obtener, que está, bueno, al registro de tipo libro que acabamos de obtener, que está apuntado por la variable lib, lo agregamos al arreglo B, que inicialmente arrancó vacío, con el método append. Y cada vez que este ciclo pega una vuelta, se genera un registro nuevo y se agrega al final del arreglo. Cuando el for termina, el arreglo que queríamos generar está ya generado y la función a ese arreglo lo devuelve. Recordar que si la función inicializa el arreglo internamente y lo llena internamente, pero habiéndolo inicializado ella, si la creación del arreglo está totalmente a cargo de la función, entonces la función tiene que retornar ese arreglo, porque de otro modo lo que sea que hayamos creado aquí adentro, cuando la función termine, se perderá. Si la función declaró el arreglo vacío y a partir de ahí lo llenó, pues la función tiene que devolver ese arreglo al finalizar el proceso. Con esta funcioncita, el arreglo se crea y se llena automáticamente con valores aleatoriamente escogidos. Eso hace la opción número 1. Cuando llamamos a la función,
lo que sea que la función devuelva se asigna en la variable b1, que es una de estas dos variables que estaban inicializadas aquí arriba. b1 empieza inicializada como un vector vacío, pero cuando llamamos a la función cargar, el vector vacío se reemplaza por el vector que la función cargar nos está devolviendo. Y con eso tenemos la carga hecha y realizada. Luego, si se eligió la opción número 2, es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es mostrar el arreglo. El arreglo lo tenemos referido por la variable b1. Por lo tanto, para mostrar el arreglo, la idea es invocar a una función que tenemos hecha por allí, que se llama mostrar arreglo. Muy sencilla, pero observen el detalle. La función mostrar arreglo toma como parámetro el vector que nos pidieron que muestre, y antes de mostrarlo, cosa que hacemos aquí debajo, controlamos que el arreglo que nos hayan mandado como parámetro realmente exista. Si la variable b que me mandaron como parámetro es none, es decir, la variable b todavía no está definida o algo pasó que la variable no existe y yo la mandé como parámetro, acaba de responder que sí, nos va a dar un mensaje de error avisando que no hay datos en el arreglo y la función va a terminar sin hacer nada. Y lo mismo va a ocurrir si al mandar esta variable como parámetro el arreglo existe pero está vacío, que es lo que ocurriría si, por ejemplo, el arreglo B1 se inicializó como arreglo vacío y aquí, cuando apareció el menú, en lugar de elegir la opción número 1, inicialmente elegí directamente la opción número 2. Si elijo directamente la opción número 2, el arreglo B1 va a estar vacío. Y eso es lo que estamos evitando cuando hacemos este control. Si el tamaño del arreglo es 0, significa que el arreglo todavía no había sido creado pasando por la opción número 1. Y en cualquiera de los dos casos, mostramos un mensaje de error y volvemos al menú. Si a esta pregunta se contesta que no, entonces pasamos a visualizar el arreglo en forma normal. Ponemos un título que dice que los libros registrados son estos y un for que recorre el vector con un iterador, va tomando cada uno de los libros y llamando a la función display muestra esos libros en forma individual, cada uno en una línea por separado. En la primera vuelta la variable libro toma el primer libro que se encuentra en el vector y con esta función lo muestra. En la siguiente vuelta toma el siguiente libro que se encuentra en el vector y con esta función lo muestra y así sigue hasta que termine de mostrarlos a todos. Esa función es una función muy sencilla, pero lo interesante es cómo se controla si hay algo para mostrar o no antes de hacer el proceso de visualización. Muy bien. De las opciones que aparecen, una de las más interesantes es la 3, que es la función, digamos, la que corresponde a la opción número 3 del menú, que corresponde a crear el archivo con los libros cuyo stock sea mayor a un número C. Bueno, esta función, crear archivo, es la que se encarga de eso. La función está tomando como parámetro el vector que hemos cargado con la opción número 1, o sea, los registros están ahí, y el nombre del archivo en el que queremos grabar esos registros. El nombre del archivo, acuérdense, lo tengo en esta variable fd. Bueno, esa función es muy interesante, pero en absoluto complicada. Lo único que tenemos que hacer es, por lo pronto, controlar, igual que antes, si el vector que me mandaron como parámetro efectivamente tiene datos cargados. Si este vector que me mandaron tiene tamaño 0, significa que no se cargó todavía ningún dato. Y si no se cargó ningún dato, mal puedo crear el archivo. Entonces, controlamos eso. Si el vector no tiene ningún dato, ponemos un mensaje de error y cancelamos, volviendo al menú. Y si esta pregunta contesta falso, es porque algo hay en el vector. Si en el vector hay algo, este pequeño proceso que se ve aquí genera el archivo a partir de los datos del vector. Lo primero que hacemos es cargar por teclado el número, la cantidad de stock que estamos usando como punto de comparación. Si tenemos que generar un archivo con los libros cuya cantidad en stock sea mayor a este número que estamos cargando por teclado. Entonces cargamos C y ahora lo que sigue es bastante directo. Abrimos el archivo,
el nombre del archivo lo tengo en la variable fd que he recibido como parámetro, y la idea es que si el archivo no existe hay que crearlo, y en este caso suponemos que si el archivo ya existía hay que pisarlo y iniciarlo de nuevo. Por eso aquí hemos sugerido que el archivo se abra en modo W. Y como lo que vamos a grabar son registros en lugar de texto, elegimos, indicamos que el modo de apertura va acompañado de una B, justamente para indicar que el archivo es binario. Y lo que sigue es muy simple. Estas tres instrucciones hacen la carga. Recorremos el vector con el for que se ve allí. Para cada libro que se encuentre en el vector, este for, igual que en la función mostrar, va a tomar en cada vuelta uno de los registros que se encuentran en el vector B. A cada registro que tomamos del vector B, le preguntamos si su campo stock es mayor al valor contenido en la variable C. Si el stock del libro que estoy procesando en esta vuelta es mayor que C, simplemente llamo a la función dump del módulo pickle para guardar el registro en el archivo gestionado por la variable m. Y eso es todo. El for en la primera vuelta va a tomar en la variable lib el primer registro del vector. Controla si ese registro tiene stock mayor a C y en caso de tenerlo lo graba con dump en forma directa en el archivo m y vuelve al for. En la siguiente vuelta lib va a quedar valiendo el segundo registro del vector. Lo volvemos a controlar y si este me da con stock mayor a C, también lo grabamos. A los que me digan que sí los grabo y a los que me digan que no, los ignoro. Y así el for va a continuar hasta que en algún momento termine de procesar todos los registros que se encuentran en el vector. Cuando termine el for, cierro el archivo que se abrió aquí, no hay que olvidarse de eso, y ponemos un cartelito que dice que el archivo ha sido creado con los registros que cumplían la condición indicada. Aquí es importante cuando se nos pide a partir de un vector crear un archivo, reconocer el archivo es el resultado que tengo que generar y el dato es el vector. Lo que recorro para generar el resultado es el dato. Y como el dato es el vector, lo que recorro es el vector. A medida que recorro el vector, con dump voy grabando los datos que vienen del vector en el archivo que es mi resultado o mi salida. No confundir. Si me piden a partir de un vector genere un archivo, lo que tengo que recorrer es el vector, no el archivo. ¿De acuerdo? El archivo se va a ir generando a medida que llamemos a la función dump. Ok, con esta función se crea el archivo que nos pidieron. Y con eso se completa el punto 3. La opción número 4 tiene que mostrar el archivo que acabamos de crear. Eso es de sencillo, lo acabamos de ver en la explicación teórica que hicimos en el video anterior. Aquí lo único que tenemos que hacer, si se eligió la opción número 4, es llamar a la función mostrar archivo. Esta función solo toma como parámetro el nombre del archivo que quiero mostrar y lo único que hay que hacer es aplicar lo que hemos aprendido al final del video anterior. La función toma como parámetro el nombre del archivo y al archivo hay que abrirlo en modo R porque lo que quiero hacer es leer su contenido y a medida que lo leo lo tengo que mostrar. Como lo voy a abrir en modo R, antes de intentar abrirlo tengo que asegurarme que el archivo exista. Y acá la novedad, ¿cuál es? El módulo os.path, además de contener la función getSize, que sabemos que me devuelve el tamaño en bytes del archivo, el módulo os.path tiene otra función que se llama así exists, que toma como parámetro el nombre físico de un archivo y me devuelve un booleano, true o false. Si la función devuelve true, significa que el archivo con este nombre existe en el lugar a donde Open lo va a ir a buscar. Y si la función devuelve falso, significa que el archivo en la ruta que corresponde no existe. Así que esta es una buena forma de sacarnos de encima el problema de intentar abrir un archivo para lectura y sin estar seguros que el archivo exista o no exista. Recuerden
que si el archivo no existe y yo intento abrirlo en modo R, se va a clavar el programa. Entonces con esto lo estamos evitando. Si el archivo no existe, se pone un mensaje de error y vuelvo al menú. Y si el archivo existe, se ejecuta este bloque, que es el que permite visualizar el contenido del archivo. Este print me dice que vamos a mostrar el contenido del archivo cuyo nombre mostramos aquí. Abrimos el archivo en modo R. El nombre del archivo lo estoy tomando como parámetro. Y como vimos, necesito saber el tamaño del archivo en bytes, cosa que me da la función getSize, guardando ese resultado en la variable t, y luego poner un ciclo al estilo de lo que vimos. Mientras en el archivo M el file pointer se mantenga menor que el tamaño del archivo, significa que estoy posicionado adentro del archivo. Si eso es verdadero y cada vez que lo sea, llamo a la función load. Le pido a load que lea un registro del archivo y a lo que sea que load haya leído, lo guardo en la variable lib. Load me va a ir devolviendo a razón de un registro por vuelta, mientras el file pointer se mantenga menor que el tamaño del archivo. A cada registro que voy leyendo lo muestro con la función display y así sigo hasta que de tanto leer y de tanto avanzar el file pointer hacia el final del archivo, en algún momento voy a llegar al final del archivo. Cuando el file pointer llegue al final del archivo, esta condición va a acusar un falso y el ciclo va a cortar. Cuando corte, cierro el archivo y vuelvo al menú y el archivo será visualizado correctamente en todo su contenido. Esta técnica la hemos explicado en un video anterior y lo que quiero que vean es que es siempre la misma técnica. Recorrer un archivo en forma secuencial se hace siempre de la misma forma y lo que cambia eventualmente es lo que hacemos aquí. Ahí estoy, a cada registro que leo lo muestro, pero si me dicen que en vez de mostrarlo hay que hacer otra cosa, en lugar de la línea esa que dice display, programo otra cosa y listo. Pero el recorrido del archivo se hace con el mismo bloque estructural que estamos analizando allí, pintado de azul. Siempre de la misma manera, para no olvidarme de ningún registro. En el menú, la opción que sigue es crear otro vector a partir del archivo, con los registros que están en el archivo cuyo título comienza con F. Pues bien, la función para hacerlo se llama crear arreglo. Le paso como parámetro el nombre del archivo en el cual están los datos y esta función se las va a ingeniar para crear un vector que contenga los registros del archivo cuyo nombre comienza con F y a ese vector me lo va a devolver. A lo que devuelva la función lo vamos a asignar en la variable b2, que como ustedes verán está inicializada como vector vacío. Bueno, lo que sea que me devuelva será el vector que me pidieron. Esa función es una de las más interesantes de las que tenemos que ver aquí. La tenemos hecha aquí arriba. No es muy larga, como ustedes podrán observar. Primero, controlamos que el archivo que me dijeron que tengo que procesar exista, de la misma forma que lo hicimos recién. Recuerden que el archivo acá lo tenemos que abrir en modo R porque tenemos que leerlo al archivo. Y si lo vamos a leer, el archivo tiene que existir en forma previa. Entonces acá controlamos, en la forma en que expliqué recién, si el archivo efectivamente existe. Si no existe, ponemos un mensaje de error y volvemos al menú. Si el archivo existe, aquí hacemos el proceso para generar el vector. La función define una variable b local que arranca siendo un arreglo vacío. Recuerden que acá al final a ese arreglo lo va a devolver. Si la función crea el arreglo, empezando de una asignación vacía, al final a ese arreglo hay que devolverlo y eso es lo que la función está en este momento haciendo, como se puede ver en este momento. Tomamos el archivo, lo abrimos en modo R, avisamos que el archivo es un archivo binario, así que al abrirlo en modo R, estamos preparando el archivo para ser leído. Y como lo vamos a leer, como expliqué recién, aplicamos el mismo bloque, el mismo script, pero en lugar de mostrar cada uno de los registros, aplicamos la condición de filtro que nos pidieron para mandar los registros al vector. Aquí
como el registro lo vamos a leer, perdón, el vector, al archivo lo vamos a leer, tomamos el tamaño del archivo con la función getSize, aplicamos el ciclo de lectura que ya hemos visto, mientras en este archivo el file pointer sea menor que el tamaño del archivo, continúe. Si el file pointer es menor, lea un registro, esto siempre es igual, y insisto, en vez de mostrarlo a ese registro, lo que estamos haciendo aquí es entrar al campo título del registro llamado lib, y como título es una cadena de caracteres y me están preguntando si empieza con F, quiero saber si empieza con F, la manera de preguntarlo consiste en a esa cadena de caracteres pasarle entre corchetes el índice 0. Eso va a acceder al primer carácter de la cadena. Si el primer carácter es una F mayúscula, entonces ese libro comienza con F mayúscula. Por lo tanto, al libro que he leído del archivo, lo agrego al vector v con el método append. Si cumple esta condición, append lo agrega al final del vector. Es decir, con esta instrucción lo leo del archivo y con esta instrucción lo agrego al vector, que es el que estoy generando como resultado. De vuelta, acá me están pidiendo que a partir del archivo genere un vector. Por lo tanto, mi dato es el archivo. Lo que tengo que recorrer es el archivo, la estructura que hace de dato. Eso es lo que estoy haciendo con este while aquí. No recorro el vector, porque el vector no existe. El vector es el que tengo que generar como resultado. El que recorro, o lo que recorro, es la estructura de datos que me sirve como entrada, que en este caso es el archivo. Recorro el archivo y a medida que lo recorro, voy agregando en el vector de salida los registros que cumplen con la condición que me impusieron. Cuando este ciclo se termina, significa que ya he llegado al final del archivo. Por lo tanto, cierro el archivo y devuelvo el vector que acabo de generar. Con uno o más libros, o incluso ninguno, porque podría ocurrir que ningún libro empiece con F. Pues bien, ok, con esto se genera el vector. Volvemos al menú. Cuando vuelvo, el vector generado se guarda en la variable b2. Si nunca llamo a la función, a la opción número 5, pues la variable b2 estará valiendo un vector vacío. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, eso me sirve para controlar en esta función mostrar arreglo si el vector existe o no existe. La opción número 6 me dice, bueno, muéstreme el segundo vector. Lo único que tenemos aquí de interesante de observar es que la función mostrar arreglo que estoy invocando acá para mostrar el vector b2 es la misma función que estoy llamando acá para mostrar el arreglo b1. Los dos arreglos son arreglos que contienen registros de tipo libro. Son dos arreglos diferentes, pero la estructura es la misma. Por lo tanto, la función para mostrar el arreglo no tiene por qué ser una función distinta. Podemos usar la misma. Si quiero mostrar el vector b1, llamo a la función mostrar arreglo y le paso como parámetro el vector b1 y ella lo va a mostrar. Y si quiero mostrar el vector b2, llamo a la misma función mostrar arreglo, pero en vez de pasarle como parámetro el vector b1, le paso como parámetro el vector b2. Y la misma función me sirve para mostrar cualquiera de los dos vectores. La función mostrar arreglo ya la vimos, pero simplemente la recordamos. Lo que hace la función es controlar que el arreglo que le mande como parámetro realmente se haya cargado. Si el arreglo no se cargó, entonces ponemos un mensaje de error y volvemos al menú. Y si el arreglo se cargó, no importa si es B1 o B2, para la función se llama B, acá lo muestra. Ponemos un título que dice que los libros registrados son tales, este for recorre el vector y a cada libro que voy tomando del vector lo muestro en pantalla con la función display. Y con eso se muestra cualquiera de los dos vectores que le hayamos mandado como parámetro a la función. Con eso terminamos de explicar el funcionamiento de cada una de las opciones, de cada una de las funciones que constituyen el menú.
Si se eligió la opción número 7, acá estamos preguntando casi de manera documental por la función número 7 o la opción número 7, y si se eligió la 7 no hacemos nada y volvemos al menú. El programa completo acaba de ser explicado, simplemente podemos mostrar ejecutando que efectivamente funciona. Observen, cuando arranca el programa, lo ideal sería elegir la opción 1, pero si en vez de elegir la 1 le digo directamente la 2, el programa responde diciendo que no hay datos en el arreglo, lo cual está bien. Y lo mismo con todas las demás. Entonces yo acá le puedo decir, bueno, quiero elegir la opción número 1. ¿Cuántos libros quiere cargar? Le vamos a poner 10 libros. Ya lo generó en forma automática, como habíamos visto. Y si ahora elijo la opción número 2, fíjense que me muestra la lista con todos los libros que generó. Los números fueron aleatoriamente elegidos para el ISBN y para el stock, y el título de cada libro es una cadena que surgió haciendo esa concatenación que les mostré hace unos minutos en la función que carga el vector. Bueno, ahí tenemos el vector generado aleatoriamente. Le vamos a decir ahora que cree un archivo con los libros cuyo stock sea mayor a C. Así que elegimos la opción 3. Voy a pedir, me interesan los libros cuyo stock, por ejemplo, sea mayor a 20. Ahí genero el archivo y ahora le pedimos que me lo muestre al archivo. La opción número 4 me está mostrando cuáles son los libros que se guardaron en el archivo libros.dat. Lo que estoy mostrando ahí no es el vector, sino el archivo que contiene los registros que rescaté mayores en stock al valor C. La opción número 5, a partir de este archivo que estoy mostrando, va a generar un vector en memoria con los libros cuyo título empiece con F. Si se fijan, en el archivo hay un solo registro cuyo título empieza con F, que es este. Ese es el único registro que esta opción va a rescatar en este momento. Así que si yo elijo la opción 5, con eso dice, se creó el vector con parte del archivo libros.dat, y si ahora le digo, muéstreme ese vector, opción 6, me muestra el único registro que había en el archivo con título que empiece con F, es el que se está mostrando allí. Y con eso finalizamos la explicación de este modelo. Con la opción 7 corta el programa y al finalizar esta explicación finaliza también la exposición de este video.